Bueno, y después de este cara a cara tan interesante, vamos a continuar con el foro, con esta cuarta mesa de debate. Tenemos con nosotros a dos hoteleros y al propietario y gestor de una aerolínea, Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hoteles, Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, y Rodolfo Núñez, vicepresidente de Vinter, van a protagonizar la mesa de debate que lleva por título Los desafíos del turismo en la próxima década. Luis Buzzi, socio de turismo de KPMG de España, será el encargado de ejercer de moderador. Les dejo con ellos. Gracias. Sí. Hola, buenos días a todos. Agradecer a Preferente que nos deje sponsorizar, a Rafa Caballero, que nos deje sponsorizar y patrocinar este evento, y a mí personalmente para haberme invitado de moderador, ¿no? Porque es un honor y un placer tener a tan ilustres invitados y panelistas que nos van seguro a dar una clase magistral casi de lo que va a pasar en la próxima década, ¿no? Cosa que si salimos de aquí con una idea de lo que va a pasar en los próximos 10 años, seguramente que nos vamos a hacer famosos todos, ¿no? Tengo a mi izquierda, en primer lugar, al señor Gabriel Escarrer. Gabriel representa la segunda generación de la familia fundadora de Meliá Hoteles Internacional. Es una empresa multinacional, como sabéis, una IBEX 35, con una presencia en más de 40 países y donde la familia, por suerte para el empresariado español, se mantiene como accionista de referencia en la empresa. Gabriel es un CEO profesional que tiene una trayectoria acreditada. Hace poquito, ayer mismo en el ranking de Mercolíderes, fue seleccionado entre los 30 líderes empresariales con mejor reputación de España y junto a su equipo directivo ha llevado a la empresa a capear en momentos de altas dificultades, ¿no? Gabriel, como no, una persona de Palma, es un apasionado del mar, de su familia, pero también es una apasionada de la innovación tecnológica que la ha llevado en su grupo a iniciar toda una serie de cambios organizativos y tecnológicos para de alguna manera orientarlo ya hacia esta nueva era digital en la que no es que venga, es que ya estamos y en la que vamos a competir todos, ¿no? A su lado tenemos a la señora Encarna Piñero. Encarna es consejera delegada y copropietaria del Grupo Piñero. Como sabéis, una de las compañías turísticas líderes en el segmento de sol y playa en el Caribe y donde ha desempeñado distintas funciones ejecutivas en el grupo en los últimos 24 años. Es presidenta de Inverhotel, miembro de Conestur, consejera para Baleares del APD, miembro del Consejo Asesor del BBVA y miembro del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Baleares. Obviamente también le gusta mar, me ha dicho que le gusta el fútbol, yo no le he preguntado de qué equipo es, ¿eh? Bueno, ahí tenemos un problema, eso del Barça, o sea, con lo cual, pero bueno, oye, me ha dicho que le gusta el fútbol y obviamente yo que la conozco de otras cosas es una persona entrañable y familiar y además siempre va acompañado de su marido, lo cual es algo que a mí personalmente me encanta, ¿eh? Y a su izquierda tenemos al señor Rodolfo Núñez. Es vicepresidente y consejero delegado de Vinter, es administrador y accionista de diversas empresas del ámbito turístico, licenciado en Ciencias Económicas, ha sido profesor durante muchos años de la Universidad de La Laguna y con esa trayectoria dilatada ha ejercido cargos de alta dirección en diversas compañías como las Líneas Aéreas Canarias, Naviera Armas, Vinter Canarias. Y en el año 2002, aparte de estar en la administración pública, en el año 2002 no dudó con otros empresarios en hacerse cargo de Vinter y hacerla crecer y posicionar la situación actual, ¿no? La verdad es que es un honor, como os he dicho, moderar este panel porque vamos a hablar de los desafíos del sector turismo. La verdad es que Encarna me decía en el coffee break: oye, pero es que vamos a repetir muchos mensajes. Digo, hombre, claro, es que si habláramos de cosas nuevas, que seguramente mañana sí que nos sacaría el Preferente en todos los periódicos, porque si inventáramos otros desafíos, sería complejo, ¿no? Sabéis todos que vivimos en un mundo de cambio, en un mundo de transformación, en un cambio que además tiene un paradigma que antes no se había dado, que es un cambio global y además está empujado por las nuevas tecnologías y coincide con un cambio generacional, con lo cual estamos en una situación de incertidumbre y complejidad y pensar o saber qué es lo que van a pasar en los próximos años se hace harto difícil, ¿no? Los desafíos del sector se generan por muchas cuestiones. Se democratiza el transporte,
el auge de la clase media en Asia hace que exista un nuevo país emisor, pero a la vez también viajan internamente, por lo tanto ellos mismos son consumidores de sus propios productos. Tenemos un perfil de consumidores que cambian. La generación Z, los millennials, empezarán a ser y ya son los consumidores del futuro. Son diferentes, en este caso a mí, a las personas de mi edad. Son personas que lo que buscan son digitales nativos. Son personas que buscan otras cosas. Ya no, en la transacción no quieren perder tiempo, no, quieren evitar todas las dificultades. Para ellos todo tiene que ser inmediato, automático, y lo que buscan es experiencias, lo que buscan es emocionarse, buscan cosas nuevas. Ellos son personas que de alguna manera están muy orientados a conseguir emociones, quieren emocionarse. Están dispuestos a pagar, pero no están dispuestos a pagar, quieren pagar sin remordimiento, quieren ir a sitios donde realmente se cuide el medio ambiente, se cuide la diversidad. Por lo tanto, quieren esa experiencia y quieren servicios personalizados. Y en esa personalización es uno de los retos fundamentales del sector, porque claro, queremos conocerles, vamos a pasar de un modelo transaccional a un modelo relacional. Vamos a pasar de vender camas a vender emociones. Y cuando queremos generar una vinculación, la generamos porque le conocemos. Por lo tanto, hay un desafío en cómo conocemos a esos clientes, cómo nos relacionamos, de dónde obtenemos la información, cómo la manejamos. Y en eso las tecnologías van a ayudarnos. Sabéis que se habla mucho de las tecnologías que van a cambiar el mundo, y es cierto, pero las tecnologías son la palanca, porque el mundo está cambiando por sí solo. Y esa palanca hace que además no solo nos van a ayudar, pero es que hace que aparezcan nuevos competidores. Aparece gente que, apoyada con las nuevas tecnologías, es capaz de crear modelos de negocio nuevos, modelos de negocio que encajan con esos nuevos competidores, basados, algunos de ellos, en economías colaborativas. Y en todo este entorno, y a mí me encantó lo que decía la señora Riu, que no la veo por aquí, el empleado va a ser fundamental, porque para generar vinculación, para generar esa atracción de ese cliente, para tenerlo contigo, va a ser necesario que nuestros empleados, que son nuestro frontend, crean en nuestros valores, transmitan esos valores a nuestros clientes, les vinculen. Y en ese entorno va a haber una lucha por el talento, no todos sirven. Por lo tanto, las compañías van a tener que ponerse en cómo retienen el talento, cómo lo atraen, cómo van a mejorar esa experiencia del cliente. Todo ello en compañías que van a tener que tener unos valores, demostrarlos, explicarlos, y en un entorno que esos destinos, si realmente queremos que sean unos destinos factibles, unos destinos que atraigan, tendrán que ser destinos seguros, con movilidad, donde sea posible comprar, donde sea posible consumir, y todo ello en un entorno agradable. Por lo tanto, va a ser necesaria esa alianza entre las instituciones privadas, entre las administraciones públicas, para que las inversiones tengan coherencia tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público. Y en este entorno, pues, que son unos cuantos los desafíos que vamos a abordar, sí que me gustaría empezar un poco con la reflexión desde la perspectiva del cliente. ¿Cuáles serán esos aspectos fundamentales que tendréis que abordar en vuestros negocios? Es decir, ¿cómo os adecuaréis a esos clientes de futuro? ¿Cómo les haréis sentir esas emociones? ¿Cómo los vincularéis? ¿Cómo los vais a conocer y reconocer? Esa es un poco la primera pregunta. Si quieres, Gabriel, empiezo. Perfecto. Por mi izquierda. Pues gracias, Luis. Y si me permites 5 segundos, agradecer a los dos Rafaeles la invitación, a Juan también, sin lugar a dudas, y decir que es un placer estar un año más aquí con todos ustedes y que aportando mi granito de arena y aprendiendo de auténticos líderes, como he podido aprender de la intervención anterior de Gabriel Subías y de Carmen Riu. Entonces, es un placer estar aquí con todos ustedes. Respondiendo a su pregunta, yo creo que los hoteleros tenemos que hacer un esfuerzo para vender experiencias. Experiencias significa que ser capaz de llegar al corazón del consumidor. Y cuando digo experiencias estoy hablando de mucho índole. O sea, experiencias ya sean en los colores, en los olores, en los materiales,
en todo, en lo que proponemos de comida, de bebida, de animación, de spa, porque al fin y al cabo lo que queremos es salirnos al máximo de la percepción que puede tener el cliente de que estamos vendiendo camas. Nosotros no vendemos camas. Si vendiésemos camas, seríamos percibidos como una commodity y para eso tendríamos que luchar contra agentes como Airbnb, que seguro que por la falta de regulación y por estar siempre en el filo de la legalidad, pues pueden ser muchísimo más competitivos que los hoteleros. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para potenciar los otros ingresos y para cobrarlos. Y esa experiencia, conseguir fidelizar al cliente. Además de este punto, que para mí es muy importante, el segundo es inculcar en nuestras organizaciones un sentimiento de vocación absoluta al servicio, que esté algo inherente en el ADN de nuestro personal. Es fundamental porque, además de volcarnos y vender experiencias, pues como comentaba Carmen en Jamaica la semana pasada, pues el cliente se tiene que sentir querido y se tiene que sentir arropado y se tiene que sentir que el servicio va un paso más adelante. Y el tercer punto para mí que es fundamental es los aspectos relacionados con la digitalización, porque esos aspectos relacionados con la digitalización nos pueden permitir personalizar muchísimo más la proposición de valor que tenemos cara al cliente final o al cliente intermediario. Y cuando digo la digitalización estoy hablando de un CRM que te permite anticiparte a sus gustos. Nosotros sabéis que hemos trabajado mucho en la digitalización, pero cuando digo la digitalización al cliente final, con nuestro programa Melia.com, o al cliente intermediario, con meliapro.com, que ambos son fundamentales y ambos tenemos que tener herramientas para fidelizarlos. Pero hay un manejo antes. Yo siempre digo que a nuestro cliente, tanto huésped como nuestro cliente intermediario, tenemos que saber velar por toda su cadena, por toda su travesía, en el pre-estancia, durante la estancia y el post-estancia. Entonces, para poner un ejemplo, Melia tiene 11 millones de clientes dentro de nuestro programa de fidelidad. Que estos 11 millones a mí me representan el 89% de los 600 millones de euros que voy a vender en Melia.com. Ese conocimiento me permite darle una proposición de valor directa a él. Y de hecho, y es algo que yo comenté hace 3 o 4 años en un foro semejante a este, dije, llegará un día, y ya es el día, en donde cuando el cliente abra su página web, va a ser muy diferente la que puedas abrir tú, Luis, o la que pueda abrir Encarna, o Rodolfo, o yo, en el sentido de que si tenemos un track previo tuyo de qué has consumido, qué tipología de cliente eres, pues no te voy a ofrecer a ti, si eres un soltero, un concepto de paquete familiar, porque realmente estoy errando en mi proposición de valor. Entonces, es muy importante eso. Si además consigo, como los 7 millones de miembros de nuestras redes sociales, conocerte, y encima de conocerte, saber cuándo me has dado un like, pues me ayudará mucho a afinar mucho más en esa proposición de valor. Entonces, es muy importante esa pre-estancia. Durante la estancia hemos ideado una app que nos permite interactuar mucho más con el cliente, que nos permite anticiparnos, que si sabemos que es un consumidor de nuestros restaurantes, ofrecerle algún tipo de oferta o algún tipo de reserva o el spa. Entonces, interactuar constantemente con él, a veces de presencia física y a través de una app. Y post-estancia, una vez que el cliente se ha ido, es muy importante que sepamos cómo está, que pensamos qué opinión tiene. Entonces, es muy importante, a veces nos evalúa y a veces a través de las redes sociales, pues bucear para saber que el Luis de turno, que puede estar soltero o con familia, que ha hecho una reserva y que encima luego deja un comentario en TripAdvisor diciendo los datos positivos o negativos, tenerlos en consideración para que el año que viene, si hay áreas de mejora, no volver a equivocarnos y hacer, pues contrarrestar y convertir ese problema en una oportunidad para Luis. Entonces, para mí, insisto, estos 3 temas, el tema de las experiencias, sin lugar a dudas, el tema de estar en el ADN de nuestros empleados, la vocación de servicio y la digitalización como herramienta de personalización son claves para el éxito que comentabas. Fantástico. Sí. Carla. Bueno, yo me uno también al agradecimiento de Rafael por habernos invitado aquí. Para mí es un orgullo y un honor poder compartir con vosotros esta mesa. Bueno, la verdad es que Gabriel ha hecho un resumen perfecto de por dónde van los tiros, cuál es uno de los retos más importantes que tenemos las empresas turísticas, porque
no nos podemos olvidar que el cliente es el que da sentido a nuestro negocio. Al final es la esencia de nuestro negocio. Hace poco, en una conferencia streaming que hicimos por primera vez en la compañía, en el que di una conferencia a todos los empleados en tiempo real, y el primer punto fue que, pues esto, poner al cliente en el centro, como comentaba Gabriel, y ser capaces de usar la tecnología y esa inteligencia artificial para poder saber quién es nuestro cliente. Porque a veces creemos que nuestro cliente se mueve en una franja de poder adquisitivo X, o es el millennials, es el Z, es la generación senior, que ahora está muy de moda y es un poco una de las tendencias. Yo creo que es muy importante saber primero quién es nuestro cliente y saber realmente si ese es el cliente que queremos y que machea realmente con nuestro producto. Y si no, tenemos que empezar a hacer los deberes y empezar a trabajar o bien en innovación de producto o bien en campañas de marketing que nos permiten adaptarnos mejor a esas necesidades de este cliente. Entonces yo creo que es un debate muy interesante en tema de tecnología, relación cliente-tecnología, porque es verdad que llegaremos a saber, el momento que el cliente va a pedir la segunda Coca-Cola, llegaremos yo creo que a unos extremos que quizá hay que como pararse a pensar hasta qué punto tenemos que intruir, ¿no? Ser tan intrusivos en esa predicción de lo que el cliente va a demandar, ¿no? Entonces yo creo que llegará un momento en que tenemos que hacer como un equilibrio en que esa experiencia se produzca de una forma como natural y sorpresiva para el cliente. Entonces, esto para mí es uno de los puntos. Yo creo que el tema de que quizá estaba también, y todos lo tenemos en mente, la sensibilización de este nuevo cliente a esa responsabilidad social, responsabilidad medioambiental. Yo creo que es uno de los puntos que ya estamos las organizaciones turísticas mucho más sensibilizadas. Ya no solo a nivel de gerencia, sino a nivel de organizaciones, lo que comentamos antes en los paneles anteriores, de ver a los propios empleados que son capaces de ser sensibles con el reciclaje, con la gestión de los residuos. Yo creo que eso es una de las responsabilidades que tenemos desde el punto de vista de hoteles, como inversores turísticos por división hotelera, pero también por otras divisiones, en nuestro caso, como es la división residencial y la división de viajes. Entonces, yo creo que este es un aspecto que cada vez, y tú lo has comentado dentro de la introducción, va a ganar más protagonismo y va a formar parte de la experiencia propia de este nuevo cliente. Y creo que es importante podernos adelantar a esto, pero sin ser demasiado intrusivos. Muy bien, Rodolfo. Bueno, muchas gracias por venir aquí. Yo no soy un experto en turismo, aunque los isleños por necesidad pues tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? Nuestra empresa hoy, todos indirectamente vivimos del turismo en Canarias, Baleares por supuesto. Va a ser para nosotros un 10% de nuestro negocio, ¿no? Pero quitándome esa gorra y poniéndomela de profesor, yo llevo 30 y pico años dando clases en la universidad. Mi mayor satisfacción, no sé si la única, pero fue que cuando empecé en una escuela de empresariales, terminé, porque acabo de terminar en mayo, en una escuela que, entre otras cosas, tenía en su nombre turismo. Porque esto es lo esencial. Yo le digo siempre a mis alumnos, cuando empieza el curso, intento llevarles un poquito del espíritu de emprendeduría, de que ellos mismos sean capaces de buscar su vida, ¿no? Les digo siempre, una empresa es una cosa muy sencilla. Tenemos que ponernos donde haya personas, porque son los consumidores. Tenemos que procurar que tengan dinero en el bolsillo para intentar que pase de su bolsillo al nuestro, por medios legítimos, por supuesto. Y, por supuesto, para hacer eso tenemos que conseguir darles algo que ellos quieran o que necesiten, ¿no? Tenemos la suerte de estar en este sector, que es un sector floreciente en el mundo. En todo el mundo, con retos y con desafíos como aquí se han puesto sobre la mesa, estos y muchos otros más, y metido en un entorno que es el entorno en el que se mueven todos los negocios en este siglo XXI que ya está bien adentrado, ¿no?
un entorno cada vez más complejo, porque es cada vez más complejo, y un entorno que cambia cada vez más rápido. Y si nos quedamos con esas 3 recetas, a partir de ahí todo nos va a ir muy bien. Claro, pasar de eso a la práctica, pues habrá que haber estado discurriendo años y años, como hacen estos compañeros míos de tertulia y muchos otros que hay aquí, campeones del mundo en esta industria, para ver cómo esos conceptos de complejidad y de cambio y de globalización los somos capaces de transformar luego en números en nuestra cuenta de resultados, ¿no? 10 años por delante de la industria turística, tecnología, por supuesto. Yo les describo a mis alumnos siempre una universidad en 3 años, no será una universidad pública, pero podría ser, donde cuando entren a la universidad un sistema de biometría reconocerá que han llegado, sabremos si han ido a tomar café o si han ido a clase y sabremos en clase si han atendido o han dejado de atender o muestran una actitud proactiva o no. ¿Eso es ciencia ficción? Pues no es ciencia ficción. Ayer veíamos un vídeo de un aeropuerto chino donde te pones delante de una pantalla e inmediatamente te reconoce simplemente por mostrarte a la pantalla y te dice cuál es tu puerta de embarque y cómo llegar desde donde estás a tu puerta de embarque. Y eso hoy es un divertimento, pero en 10 o 15 años lo vamos a tener. ¿Qué va a significar eso en una industria como esta? Pues imagínense, ¿no? El sueño de cualquier director de hotel de saber exactamente qué está haciendo y qué no está haciendo. Un reto, ¿no? Por poner uno, ¿no? Detrás de todo eso, detrás de esa tecnología están, en este caso, personas. Y tenemos que ver que esas personas, qué es lo que están queriendo, qué es lo que van a querer. Y claro, cuando miramos personas, nosotros casi miramos Baleares y Canarias, ¿no? Tenemos esta ruta fantástica que viene hoy aquí que une los 2 archipiélagos, ¿no? Pero estos señores miran para todo el mundo y nosotros, por deformación de occidentales, miramos solamente a la parte norte y vamos a decir centrada en nuestro mapa, ¿no? A esta Europa, a estos Estados Unidos, donde estamos acostumbrados a intentar entender lo que hacen los clientes y cómo son, ¿no? Yo el año pasado estuve de vacaciones en Malasia y mi principal shock fue que me di cuenta que en el hotel no me hacían caso. Porque aquellos señores estaban interesados en los turistas de otros países, en chinos, en japoneses, en indios, en pakistaníes. Y fue la primera vez en los viajes que yo he hecho por el mundo que me di cuenta que ser europeo pues no era el punto de referencia allí, ¿no? A mí no me va a afectar mucho, pero seguro que estos señores han pensado ya mucho en ello, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Pero fíjate, yo creo que lo habéis comentado. Claro, van a aparecer nuevos modelos de negocio. De hecho, están apareciendo. Airbnb es uno de ellos. Pero vosotros, ¿qué modelos de negocio? ¿Cómo os veis dentro de esos modelos de negocio? ¿Os veis siendo multibrandings, ofreciendo esa experiencia personalizada, o sea, hoteles específicos para seniors, hoteles específicos para deportistas, hoteles específicos para gente que le guste relacionarse con otras personas? ¿Cómo os veis? ¿Os veis en esa economía colaborativa? O sea, ¿os veis en modelos de negocio tipo Airbnb reglados y seguramente un poquito más sofisticados? Porque obviamente no está nada sofisticado ese modelo de negocio. O sea, ¿cómo os veis, ¿no? dentro de esa disrupción? ¿Cómo os veis vosotros para generar ya no solo esa vinculación, sino como players también en este mundo, ¿no? Ya no hablo ni de los Google Travel ni de cosas por el estilo, porque bueno, al final las plataformas son las que son y que tenemos que convivir con ellas, ¿no? Pero ¿cómo os veis? Definitivamente, yo creo que, antes lo comentaba, hay que personalizar al máximo la proposición de valor al cliente. Esto de pan para todo ya hace muchísimos años que ha desaparecido. Y creo que es muy necesario la segmentación, o sea, lo que tú comentabas, ya sea por marcas o por conceptos, es muy importante pues buscar el nicho de mercado en el que quieres competir y ser buenos. Entonces, hay unas marcas que tienen un enfoque muy claro en lifestyle, con una serie de generaciones muy claras, los millennials, etc. Hay otro concepto que es de familia, hay otros conceptos que son adults only. O sea, hay temas muy específicos de hoteles en donde el core es el retreat, o sea, es un lugar para evadirse, para escaparse, etc. Y creo que eso es, sin lugar a dudas, el futuro. Yo hace muchos años que digo que
el sol y la playa es necesario, pero no es suficiente. Y incluso dentro de estos conceptos creo que hay que dotarle de mayor contenido. Y cuando digo mayor contenido estoy hablando de aspectos culturales, aspectos medioambientales, gastronómicos, deportivos, etcétera. Poner en valor, pues primero, las riquezas que tiene este país y las riquezas que tienen otros países. A veces lo tienes que hacer con conceptos propios tuyos y conceptos muy novedosos que funcionan muy bien. Y otros asociándote con los líderes que te pueden aportar esa ventaja competitiva. O sea, nosotros, pongo un ejemplo, pero aquí en Mallorca fuimos los primeros, hace 7 o 8 años, que firmamos un convenio con la Fundación Joan Miró. ¿Por qué? Porque hay que poner en valor, si hay un aspecto cultural que realmente pone el mapa Mallorca, es Miró. Entonces, ya firmamos hace 8 años con ellos para llevar a nuestros turistas, para que cuando salgan de Mallorca se lleven en su corazoncito, se impregnen de la cultura y qué significó Miró para Mallorca. Pero igual, o sea, en muchos de esos restaurantes tenemos comidas autóctonas, empezando por Marga Coy en el Gran Meliá de Mar y otros muchos, o Tragaluz, o Nikki Beach. O sea, tenemos que a veces, insisto, hacer cosas propias y otras veces asociarnos con terceros. Y en todos los aspectos culturales, los aspectos gastronómicos, en los aspectos deportivos, en los aspectos medioambientales, pues igual. Me acuerdo que hace una serie de años reforestamos junto con la Fundación Repsol el parque de Llevant que se quemó cerca de Artà. Pues llevamos a muchos de nuestros clientes para que vean pues, que esta empresa tiene corazón, tiene sentimientos y realmente ayuda al medio ambiente. Entonces, creo que esos aspectos son fundamentales. Dicho esto, creo que hay una serie de agentes que como compañía no tengamos en consideración y no tengamos una estrategia específica para unar fuerzas con ellos, estamos muertos. O sea, nosotros, te digo, desde hace muchos años tenemos una estrategia clarísima de cooperación y coordinación con Amazon. Lo mismo tenemos con Google, igual que hemos tenido toda nuestra vida con las agencias de viaje, con el programa Meliá Pro. O sea, son agentes que nos tienen que ayudar y gracias a ellos somos lo que somos. Entonces, es fundamental, de alguna forma, ponerlos en nuestra cadena y utilizarlos y que ofrezcan sus servicios a nuestros clientes, porque estoy convencido que eso añade mucho valor a la proposición de valor que le podemos dar al cliente final. Sí, yo creo que en muchos foros lo hemos oído, la economía colaborativa yo creo que nos está afectando en todos, o sea, es en todos los modelos de negocio, ya no solo en servicios, por supuesto, porque quizá es un sector con una alta rentabilidad y con pocas barreras de entrada. Entonces yo creo que bueno, es un sector muy atractivo para inversiones. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro propio grupo, en todo lo que es la división Living Resort, que incluye residencial y golf, estamos trabajando, estamos quizás sensibilizándonos desde hace ya años con lo que es la experiencia vacacional en una vivienda, o sea, en una casa, en un apartamento, y pues con una serie de, pues con un entorno más salvaje, más integrado en la selva, con campos de golf, con otro tipo de experiencia que encima además pueden vivir la experiencia también de ir a un restaurante del hotel. O sea, entonces hemos buscado esa propia economía colaborativa, o llamémosle sinergia, dentro de nuestro propio negocio. Entonces yo creo que al final, bueno, pues como comentaba Gabriel, yo creo que tenemos que buscar la fórmula de que todo este tipo de esta economía que o sea, ya viene para quedarse y va a ir mucho más a más, porque al final lo que estamos viendo es que la tecnología está haciendo que todo el acceso, o sea, que la información sea libre. Entonces, esa información es lo que te da la clave del éxito para conocer al cliente y para poder atacarle. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el sector turístico lo que estamos viendo es que nuevos players están apareciendo que no proceden del propio sector turístico, que vienen de tecnología, pero tienen el conocimiento del cliente, que es lo que te da el poder. Entonces, yo creo que al final no tenemos más remedio que buscar sendas de colaboración para poder contribuir a un objetivo común o poder hacer una relación win-win. Entonces, al final, esta economía colaborativa también la podemos aplicar al gobierno. O sea, la colaboración que se han hablado en paneles anteriores de estas colaboraciones
público-privadas, de que cada uno de las dos partes de la negociación entiendan a lo que se juega, yo creo que es muy importante para que haya un éxito y que haya un objetivo compartido y vayamos alineados. Y el problema es que está viendo en estos momentos es que hay un desequilibrio y hay no hay ningún tipo de economía colaborativa o de colaboración entre estos dos entes, que al final creo que es perfectamente visible, y perfectamente traspasable de lo que es una economía colaborativa en el sector privado a llevarlo a lo que es el gobierno o la política. Entonces yo creo que al final esta nueva transformación, porque para mí creo que es una transformación, es difícil de establecer las normas del juego, porque no hay un modelo o una prueba empírica que nos pueda decir nuestro tamaño tiene que ser este nuevo player que aparece se va a caer dentro de unos años. Antes lo comentaba Carmen, el papel de los touroperadores pues parecía que iban a desaparecer. Bueno, y ahí estamos. Aboris cada vez es más grande. Nosotros somos normales, pequeños, normales. Pero no, es verdad, siempre lo hemos comentado desde hace años, que los touroperadores iban a desaparecer como un player. Y al final, bueno, yo como digo, siempre es el tonto de la película, es el que asume el riesgo, es el que gana menos dinero, ¿no? Es verdad, y es así. Y entonces, pero bueno, ya me he ido un poco, pero el tener esa visión de quizá como touroperador y como hotelero quizá me da otra visión más amplia de lo que es este sector. Bueno, lo de muchos pocos, pocos muchos, ¿no? Hace falta muchos pocos, ¿no? Y estar con todos, porque el mundo es así. Hoy en día nos entra por todos lados. O sea, no nos podemos limitar a lo que hemos aprendido o nos enseñaron las generaciones anteriores, ¿no? Es muy difícil que hoy en día, quitando 4 principios y valores básicos, podamos usarlos como herramientas de gestión ahora, ¿no? Mis hijos no van a poder hacerlo, no van a poder imitarme, porque si me imitan se arruinarán. A lo mejor yo puedo imitar parte de lo que vi en la generación anterior, pero la realidad es esa y tenemos que estar abiertos a incorporar todo lo que podamos, ¿no? La tecnología está ahí, porque eso está ahí. O sea, hoy en día creo que perdemos un zapato antes que un teléfono móvil o que el teléfono móvil, porque está ahí. Y, o sea, a partir de ese momento pues aparecen nuevos en esta industria y en todas, porque imagínense ustedes el sector financiero, la gracia que le está haciendo la irrupción de estos gigantes tecnológicos, ¿no? Pero también es verdad que estos gigantes tecnológicos viven 10 años y a los 10 años ya son otros los que están. Pues hoy tendremos que estar con los que están y mañana con los próximos e intentar sacar de ellos todo lo que podamos para al final nuestra posición en todo este juego de estrategia y nuestra cuenta del resultado final. Fijaros, yo creo que estáis yendo a un paradigma común, que es lo normal, pero sí que quería preguntaros por el talento, ¿no? Quería preguntaros por vuestras organizaciones, porque a mí me ha cautivado, ¿no? El ejemplo de esta persona, del camarero, ¿no? En las Bahamas, abrazándose, etcétera. Hombre, yo no sé si me gustaría que me abrazaran todos los días, cada vez que voy a un hotel. Igual sí, igual no lo sé. Pero sí que de alguna manera esa transmisión de valores que se crea en la mente del empresario y que luego se traslada a toda la organización obliga a que haya personas que crean en esos valores, ¿no? Personas a las que les tenéis que transmitir esos valores, que son vuestra organización, pero también personas que tienen que estar empoderadas, porque como hemos dicho, tienen que resolver problemas muy rápidas, ¿no? ¿Cómo atraéis a ese talento, ¿no? Y a mí no me gustaría entrar en la parte más pecuniaria, económica y tradicional, porque yo creo que las nuevas generaciones ya no buscan tampoco eso, ¿no? Buscan más retos, buscan otras cosas, ¿no? ¿Cómo atraéis ese talento? ¿Cómo lo mantenéis? ¿Cómo hacéis para mantener la llama viva de que realmente... Yo he estado esta noche en tu hotel aquí y es espectacular. O sea, te lo digo de verdad, es espectacular. Era mi primera vez. No en un Meliá, pero sí en este caso en este hotel, y todo el mundo está pendiente de ti. O
sea, te vas cruzando con gente que te saluda, ¿no? Yo esta mañana pensaba, ¿de qué le conozco, no? Luego me he dado cuenta que era del hotel, ¿no? Porque a veces soy despistado con las personas. Digo, ¿le conozco de algo? No. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacéis, no, para gestionar este talento? Nosotros siempre hemos partido en nuestra compañía que el principal activo de la compañía son las 48.000 personas que forman la familia de Meliá a nivel mundial. Y es tan claro esto que siempre que nos referimos a ellos los llamamos el cliente empleado. Nosotros tenemos 3 clientes, que es el cliente huésped, el cliente empleado y el cliente intermediario. Y gracias a Dios intentamos cuidarlos a los 3 muchísimo. Yendo al cliente empleado, que es importante la matización de cliente, pues definitivamente las empresas tenemos que luchar por atraer ese talento. Es una guerra de talento. Y esa guerra de talento empieza con algo muy básico que creo que has mencionado antes, Luis, que es haciendo las cosas bien. Para mí es un orgullo que como compañía llevemos ya 8 años estando entre el top 10 de las empresas españolas en reconocimiento, sea reputación, Merco personas y Merco talento. Porque creo que es muy importante que la gente, cuando se dedique al mundo universitario, a la carrera que quiera, perciba que Meliá es un buen empleador. Meliá es alguien en donde poderme desarrollar profesionalmente. Entonces, para mí eso es fundamental. Merco reputación, ¿por qué? Porque, como tú decías, el talento bueno pues tiene que tener una afinidad. Yo, como empleado, tengo unos valores, tengo unos principios y me quiero desarrollar profesionalmente en una empresa en donde comulgue con esos valores, con esos principios, porque si no lo que vamos a tener son auténticos mercenarios y para mercenarios está lleno la vida. Entonces necesitamos gente que comulgue con la filosofía de empresa. Entonces, empezando por hacer las cosas bien, por buen gobierno corporativo, por tener muy claro lo que es la RSC, intentar pues, ser una best practice en materia de RSC. Luego, para mí, lo más importante en ese captar talento es el proceso de selección. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando con las universidades. Cuando digo universidad no estoy hablando solamente de España. En España, en Suiza, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Miami, en Shanghái, etcétera. Porque hay que ir trabajando esta escuela de talento desde pequeños. Y pues, ayer mismo, precisamente, Universium dice que somos la empresa turística más atractiva para trabajar y eso es muchos años de trabajando con esta gente. En el proceso de selección, además, es muy importante que se tengan en cuenta aspectos que tú consideras vitales de tu organización y que van a ser vitales a 5 o 10 años vista. Entonces, que la gente que adquieras ya tenga competencias digitales. Pues es algo que para mí es fundamental, porque si la empresa va en una dirección, pues creo que la gente que se vaya incorporando pues tenga la misma y tenga esas competencias digitales, porque si no vaya a tener un problema. Aspectos de diversidad. Cuando digo diversidad estoy hablando de todo. Estoy hablando de que en Meliá hoy en día trabajamos con 137 nacionalidades diferentes, con multitud de religiones, donde el 44% es mujer, donde en nuestros puestos directivos más del 40% ya son mujeres, donde nuestra escuela de talento interno para preparar futuras directoras ya son mayoría directoras. Son aspectos que para mí son importantes tener en cuenta en esa diversidad porque es el futuro. Una vez que trabajas con ello, para mí es muy importante la formación. Nosotros siempre hablamos de la inversión en formación. No lo consideramos nunca gasto, porque es una inversión con un retorno tremendo. Entonces, llevamos 10 años consecutivos donde el 0,75% de los ingresos lo destinamos en inversión en formación. Y eso tiene un payback altísimo. Me atrevería a decir que es de las tasas de retorno más altas que tenemos, porque gracias a esa formación es lo que te hablaba. Podemos inculcar en el ADN de nuestra gente pues, esa vocación por el servicio, esa vocación por atender, esa vocación por esa proactividad para saludarte, para, oye, ¿en qué te puedo atender?, etcétera. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Llevamos muchos años trabajando. También es muy importante trabajar aspectos como puede ser la promoción. Para mí es fundamental que nosotros, que abrimos de media, ya llevamos 3 años abriendo de media un hotel cada 2 semanas, pues las posibilidades de promoción son ilimitadas. O sea, la gente que realmente vale, que quiere, pues tiene un filón con nosotros. Y a mí me encanta eso. Y hoy en día los millennials y muchas nuevas generaciones
como no le des posibilidad de promoción rápido, se te van. Y el talento que se te vaya es algo muy triste. Yo digo que no necesito que vuelen fuera. Dentro de la casa pueden volar todo lo que quieren porque con el crecimiento que estamos experimentando es fundamental. Dicho esto, también es muy importante que el propio empleado, yo cuando veo un despido, siempre digo que el despido, la mayor parte del fracaso seguro que es de la empresa. Pero una pequeña parte del fracaso es del propio empleado por no asegurarse su empleabilidad. Es muy importante que la gente tenga ganas de esa motivación para aprender más, para formarse, para aprender idiomas, para moverse. No solamente estoy hablando de arriba abajo, estoy hablando transversalmente, porque tenemos trazado un mapa donde creemos que hay determinados departamentos de la compañía que si están más de X años ya no están motivados. Entonces pueden ir transversal, pero también pueden ir vertical. O sea, la promoción puede ser transversal o vertical. Entonces es muy importante el cuidar ese talento porque al fin y al cabo es lo que nos hace diferentes y es lo que, como decía, nuestro principal activo. Muchas gracias, Carla. Bueno, un poco hay que añadir a la parte del talento, pero bueno, nosotros somos más pequeños, tenemos 15.000 empleados. Y bueno, siempre, somos, como sabéis y la mayoría de aquí nos conocéis, somos una empresa familiar y yo creo que somos una familia ya no solo empresaria, sino que consideramos que el grupo es una familia en sí misma y de hecho uno de nuestros lemas es Families and Attitude. Entonces yo creo que para nosotros el talento, las personas que trabajan en la organización forman parte de esta gran familia y lo que intentamos es transmitirle, sobre todo seguridad, pero sobre todo es transmitirles que lo que queremos es que se desarrollen dentro de la compañía, que se desarrollen personal y profesionalmente y que podamos entre todos hacer una compañía mejor, una compañía que sea la que compartamos en valores, la que nos alinee en valores, la que nos sienta, la que nos haga sentir mejores personas y que realmente contribuimos en el mundo a dejar un mundo mejor. Esto parece que es una tontería, pero yo creo que hoy en día, y con lo que comentamos de las nuevas generaciones, cada vez están, la única forma de engancharles y de motivarles para que estén comprometidos con un proyecto es darles una visión nueva de lo que tú quieres perseguir. ¿Qué pueden ellos conseguir? ¿Qué pueden contribuir a ese proyecto común? Entonces, esta visión quizá familiar o diferente a lo que es una empresa es uno de los temas que nosotros, uno de los, no sé más, o de los lemas que nosotros queremos transmitir a nuestros 15.000 empleados, que al final son 15.000 familias directas. Entonces, para nosotros el talento forma parte de este equipo. Yo creo que el talento, por supuesto, y es indiscutible, es una ventaja estructural que tienen las compañías. Gracias a todo nuestro equipo, y aquí tengo al equipo de dirección, ellos, yo no podría estar aquí sin contar con estos equipos tan profesionales y tan comprometidos con este objetivo. Y yo creo que es muy importante que darle la vuelta a las formas de liderar las compañías. En estos últimos meses estamos trabajando en un nuevo proyecto de organización, de poner en valor el talento que tenemos dentro de la casa y poderlo hacer florecer y fluir de abajo hacia arriba, porque nos damos cuenta que el cliente es el que está, como ha comentado Carmen antes, es el empleado interno es el que está dándole la mano a ese cliente, dándole el café con la sonrisa. Y tenemos que ser capaces de que este cliente interno, este colaborador, transmita esa energía, esa satisfacción, ese saber hacer hacia arriba, para que nosotros desde la dirección, desde arriba, podemos saber si este cliente está satisfecho, si las experiencias y lo que estamos trabajando en nuestras oficinas realmente llega. Porque al final nos damos cuenta que las cosas más tontas estamos trabajando y echándole horas en las oficinas y luego no somos capaces de que le llegue el cliente.
Entonces, lo que estamos intentando es darle la vuelta, que el cliente esté en el centro, por supuesto, y que de ahí hacia atrás podamos conseguir una organización totalmente alineada hacia el cliente, que al final es lo que nos da de comer y es la razón de ser de nuestro negocio. Rodolfo. Yo creo que si alguien define este negocio, dice, ustedes me perdonan la osadía, pero yo creo que esto es un negocio de localización y de personas, ¿no? Si está bien situado y las personas que tienes dentro de tu hotel en este caso, ¿no? Por hablar de esta parte del turismo, son las adecuadas, pues seguramente tienes ya casi todo hecho, ¿no? El problema es que hay que gastarse mucho dinero en seleccionar bien, porque sin materia prima al final no vamos a ningún lado, y luego formar y formar de manera continua. Y eso es algo que a veces las empresas, pues unos por circunstancias económicas y otros por falta de interés incluso, pues no llegamos a hacer lo suficiente. Yo recuerdo mi primera experiencia con muy pocos años y siendo director general de una compañía aérea que me quedaba bastante grande, un socio me dijo, yo quería contratar a alguien y me dijo, Rudy, métete en la cabeza que un empleado es un enemigo. Y yo estuve durante un montón de tiempo condicionado por aquello, hasta que un buen día me di cuenta y digo, pues, si es que aquí lo único que aporta valor a toda esta cadena son las personas. Claro, tenemos que acertar con ellas y tenemos que formarlas, motivarlas para que hagan, hagan lo que esperamos que hagan para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos. El problema está en que tenemos que ir a buscar esas personas a un entorno donde no siempre las personas valoran, el común de las personas, no los que estamos aquí ni nuestra familia, que obviamente lo hacen, valoran la importancia que tiene el sector turístico y trabajar en el sector turístico. Y hace poco le oía a un responsable político de mi región, además decirlo sin mala intención, decía, estamos condenados a vivir del turismo. ¿Y por qué dijo condenados? Menos mal que vivimos del turismo. Menos mal, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo a personas que... Pues yo no conozco esta sociedad tan profundamente como obviamente en la que vivo, ¿no? Pero estamos como pensando que es como la segunda opción. Y yo siempre digo que es mejor ser maestro fresador en una empresa ubicada en el norte de España o ser maître en el Palacio de Isora. Yo tengo claro que querría ser maître en el Palacio de Isora, ¿no? Pero parece como que lo otro es más importante. O ser ingeniero técnico en no sé dónde, damos como una importancia a otras cosas que no, sin darnos cuenta que vivimos afortunadamente en un sector que tiene una característica muy importante. No sé si dentro de 20 años alguien trabajará, me refiero trabajará con las manos. Lo que seguro que va a haber es un señor atendiéndole en la puerta del hotel cuando llegue para pasar su tiempo libre. Ese puesto va a estar ahí de trabajo. Más sofisticado, pero estará. El que hace las piezas con los tornillos a lo mejor ya no está. O el que hace un trabajo de back office en una oficina bancaria. Yo fui 12 años presidente de una entidad financiera y desde que llegué hasta que me fui había un 10% menos de gente en cada oficina y seguramente ahora hay una tercera parte de los que había. Pero sigue habiendo los mismos no, probablemente más, porque hoy un hotel pues tiene un equipo de animación que no tenía antes, tiene un tema de deporte o de salud o de spa que antes no tenía. Y eso tenemos que transmitirlo nosotros a la sociedad, para que esa sociedad nos permita acceder en una segunda fase a esas personas que vengan a trabajar con nosotros con la mayor ilusión y sintiéndose privilegiados y no lo contrario, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, a Rafael ya me está haciendo el 1. No sé si el 1 es que me queda una pregunta, me queda un minuto, me queda una pregunta. Muy bien. Yo voy a haceros ahora una pregunta individual, y Gabriel, permíteme que te haga una pregunta que igual es... Bueno, yo por lo que he visto en el tono del foro se puede hacer esta pregunta perfectamente, ¿no? ¿Qué miedo me das? No sé qué es, no. Es una pregunta que es muy sencilla. Hablábamos antes de que vosotros los empresarios privados, claro, estáis apostando por destinos. Aquí en el mismo Palma, vuestra cadena está haciendo la reconversión de una zona concreta. Claro, eso no tiene sentido si realmente no hay una alianza con las instituciones, ¿no? Vuestras inversiones tienen que ir acompañadas con
con las inversiones en instituciones, ¿no? A mí, personalmente, como profesional externo que os ayuda a entender esto, me sorprende mucho que a veces las instituciones no animen a la gente a valorar esos cambios y esas transformaciones, que luego, curiosamente, todos disfrutan, mientras todos critican muchas veces en medio, ¿no? ¿Cómo se logra esa alianza, ¿no? Antes hablaban más de las tasas, pero hablábamos de lo mismo. ¿Cómo se logra esa alianza, Gabriel? Yo, Luis, siempre he abogado mucho por la colaboración público-privada y para mí es vital a la hora de llevar a cabo estos planes tan ambiciosos de reestructuración de determinados núcleos, ya sea Magaluf, ya sea la Bahía de Palma con el Paseo Marítimo, sea Torremolinos, sea el sur de Tenerife, sea lo que sea. Entonces, yo que les pido, y les pediré muy poco, a nivel de comunidad autónoma, les pediría un marco legal, regulatorio y fiscal que no fuera a golpe de legislatura. Para mí es una vergüenza que los empresarios lo que queremos es estabilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Entonces, que se aprobara una ley de turismo que pasa a la siguiente legislatura y se modifica absolutamente. Entonces, a la hora de llevar a cabo un plan tan ambicioso, los frutos no se ven a 3 a 4 años, se ven a 7 a 8 años. Entonces, yo lo único que digo es que un marco de actuación que no se me cambie constantemente, porque a mí se me prometió una ley de turismo que se modificó sustancialmente, porque a mí se me prometió un marco regulatorio que no tiene absolutamente nada que ver con el actual. Y puedo poner ejemplos. Este año, algo tan absurdo como que al final no se llevó a cabo, pero la regulación del todo incluido, que nosotros solamente tenemos 3 hoteles solo incluidos, pero me da igual. Eso crea incertidumbre al hotelero porque no sabe qué vender, al intermediario porque tampoco sabe qué vender, al cliente final porque no sabe qué comprar, pero bebidas limitadas, no limitadas o no, o la tercera plaza. Resulta que si es por debajo de 12 años sí puede haber una tercera plaza, pero si no, luego no. O sea, que no nos cambie el marco regulatorio constantemente. Y el tema fiscal. Seguro que habéis hablado antes, pero para mí la ecotasa es una aberración, porque lo único que hace es quitar competitividad. El primer año, pues sí, fue 40 millones. El segundo año fue 60 millones. El año pasado fue 123 millones de euros. Es una aberración y lo único que hace es quitarnos competitividad. Yo estoy convencido que ese dinero puesto en las manos del cliente, que lo gaste en la oferta complementaria, en los golf, los restaurantes, las tiendas, etcétera, el efecto que genera es multiplicador. Y, sin embargo, tenemos una ecofarsa donde más del 50% no se destina precisamente a temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. Entonces, yo lo único que pido es esto a nivel autonómico. A nivel estatal, lo que pido, y precisamente estuvimos en Carra y yo comiendo hace 2 días con la ministra de Turismo y fui muy enérgico, es una visión más largoplacista, un plan de Estado en donde hay retos que necesitan más de una legislatura y entre ellos, por ejemplo, la reestructuración de los destinos maduros, los destinos pioneros. Pongamos a trabajar ahora la iniciativa público-privada y démosle un marco de actuación. Y es necesario este plan de reforma litoral o este plan de reforma de destinos pioneros, hagámoslo porque estos años han sido competitivos gracias a las desgracias ajenas, pero no por méritos propios. Entonces, a mí me gusta ser bueno por méritos propios y para eso creo que a nivel estatal se tiene que llevar a cabo un plan exhaustivo de reforma integral del litoral de esos destinos pioneros. Y después algo que quizá, y voy rápido, que no es tan objetivo, pero es tan subjetivo, que es que los empresarios, ya no digo que nos sintamos queridos, porque eso yo me siento querido por mi familia, por mis amigos y por poco más, pero por lo menos que nos sintamos respetados, que espero que sentirme respetado por mucho más gente. Y eso, por desgracia, hay muchas comunidades autónomas donde no nos sentimos respetados. Es algo fundamental, es algo básico. Yo voy a ver a veces alcaldes y me ven como el enemigo a batir y cuantos más palos me pongan a la rueda, encantados. Y yo les voy diciendo, pero yo lo único que quiero es, dentro de las reglas del juego, no voy a pedir nada que no sea legal. Es invertir, es crear más puestos de trabajo, es alargar la estacionalidad. Y todos son dificultades. Bueno, hace poco, y lo sabéis, tuvimos que demandar a una serie de ayuntamientos. Y además de todos los colores, empezando por el PP y siguiendo por el PSOE. ¿Por qué? Porque lo único que digo es que me dejen hacer lo que en su día se me aprobó por una ley de turismo
en donde estaba Martínez, no de conseller, estaba director general, con lo cual debe hacer más de 7, 8 años. Pero todos son dificultades para llevarlo a cabo. Entonces, llega un momento que si el empresario no se siente apoyado, no se siente respetado, oye, me voy a otros lados. Y lo más absurdo, lo que ha pasado esta semana con Amancio Ortega, donando 350 millones y diciendo si es limosna o no. Oye, si a este señor no le cuidamos entre todos, está claro que va a decir, en vez de los 900 millones que yo recibo de dividendos todos los años y destino 350 millones a la sanidad, pues oye, si todos son más críticas y limosna y no sé qué, pues me voy a ir a otro lado a darlo donde serán bien acogidos. Y esto es lo que nos pasa cuando decimos cuando yo voy a Latinoamérica, cuando yo voy al sudeste asiático, todos son facilidades, no somos el enemigo a batir. Y estamos aquí para crecer conjuntamente, para crear riqueza y que esa riqueza se distribuya entre la sociedad. El tema de la ecotasa, hablando con distintos partidos y muchos de derechas, dicen, no, es que no lo queremos eliminar. Y digo, ¿por qué? Porque nos da votos. Y digo, cuidado, sí, perfecto, os da votos porque además hasta cierto punto crea morbo. El acitar al tirano hotelero es fantástico, es buenísimo. Y digo, cuidado, a corto plazo, pues sí, os puede generar votos, pero a medio y largo plazo lo único que está haciendo es restar productividad. ¿Por qué? Porque si el empresario se ve acosado, se ve fiscalizado, se ve inspeccionado, como a veces nos hemos sentido constantemente por todo, el cliente no se siente querido. Y entonces ese dinero se va a ir afuera a invertir. Con lo cual, todo lo que estamos buscando, esa apuesta por la calidad, esa apuesta por alargar la estacionalidad, esa apuesta se va al traste. Creerme, Meliá no tiene ningún complejo. En 6 años ha invertido en Baleares 700 millones de euros, con lo cual nadie nos puede decir que si nos vamos fuera o no sé qué tal. Pero antes hablaba Carmen Río, que apenas tenía 3 estrellas. Yo tengo un hotel de 3 estrellas que se llama Milanos Pingüinos, en Son Bou, en Menorca. Y la razón por la que de todo mi portfolio tengo un hotel de 3 estrellas es porque llevo 8 años esperando que me dejen invertir 50 millones. A mí me gustaría saber esos 50 millones invertidos en una apuesta por la calidad, por mejora del producto, del servicio, por crear más de 100 puestos de trabajo durante estos 8 años, por alargar la estacionalidad. Ya no digo el coste de oportunidad para Meliá, el coste de oportunidad para todos. Y eso no se toman decisiones y las consecuencias las pagamos entre todos. A mí me gustaría el día que algún político pagara por esas negligencias, no porque eso tarde o temprano saldrá, pero cuando me salga, igual, oye, ¿es el momento adecuado o no? ¿O estamos en crisis o no? Entonces, para mí, eso que es más subjetivo, tenemos que romper esa barrera. Y lo mismo también es aplicable al cliente. Cuando yo voy por Palma y veo pintadas de Tourism Go Home o Tourism Go Home, Welcome Refugees, y digo, estupendo. O veo declaraciones por parte de nuestros políticos en donde dicen, no queremos más clientes en temporada alta. Cualquiera de nosotros, si alguno de nuestros directivos le dijera a un tour operador, un agente de viaje, no queremos más turistas en temporada alta, seguro que en 24 horas estaría fuera de nuestras compañías. Sin embargo, aquí se dice, no pasa nada. Entonces, si el cliente no se siente querido, no volverá. Entonces, algo tan básico como ganarnos su confianza, ganarnos su amor, campañas tan básicas como un turista, un amigo, hacen falta, porque mientras estén esas pintadas que no quitan durante mucho tiempo, o esa animadversión al turista que es el culpable de todo. Yo me acuerdo del 2013, 2014, que llorábamos por un cliente, llorábamos, y ahora son el culpable de todos los males. Entonces, creo que para mí es fundamental. Entonces, contestando a tu pregunta, abogo mucho por la colaboración público-privada. En tema objetivo, para mí es fundamental un marco de actuación que no se modifique. A nivel estatal es fundamental un plan de actuación para todo el litoral turístico español, pero hay temas subjetivos que no cuestan nada y es hacer sentir querido al cliente, hacer sentir respetado al empresario, porque si no vamos a cobrar, lo vamos a pagar con creces. Sinceramente, yo ahora me voy a exceder de mis funciones de moderador. El sentido de común se acabará imponiendo. Esperemos. Lo único que hay es que resistir, pero acabará imponiéndose sobre. Pero si dejas en manos de radicales, populistas, nacionalistas,
unas decisiones tan relevantes, en los negocios hay que ser muy frío. No es un tema de visceralidad, es un tema de cabeza. Y no podemos permitir que... Y nosotros, como empresarios, tenemos que aprovechar cualquier ocasión para decirlo, porque si no, es que parece que... Totalmente de acuerdo. Sí, a mí me gustaría comentar que yo creo que estamos en un momento ahora que tenemos que dejar de lado todos los colores políticos y llegar a pactos que estén por encima del color político que tengas, o sea, o que tú apoyes, porque es que al final estamos hablando de España, de un país, o sea, de la evolución de un país, de nuestro posicionamiento socioeconómico. Y yo creo que hay una serie de medidas, una serie de actuaciones, políticas, etc., que tienen que estar por encima del color político. O sea, es que no puede ser de estos complejos de ¿y por qué no puedes apoyar una iniciativa? Aunque sea de un partido que no compartes. Pero si al final estamos todos persiguiendo un objetivo común, que es que crezca España, que haya un bienestar social. O sea, yo creo que es que nos hemos vuelto un poco locos y es lo que hablábamos antes de esta crispación. Pero ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo por encima del color político? Y yo creo que el primer líder político, porque es líder, no un presidente, tienen que ser líderes que sea capaz de aunar diferentes representantes políticos y llegar a 2 o 3 pactos de Estado por encima del color político. Y yo creo que será lo que desenturbie esta crispación que hay en España, creo yo. No sé, un poco... Perdona, Rodolfo, pero me están diciendo... Da 2 minutos. Luis tuvo la amabilidad de obviar que yo 2 años fui consejero del Gobierno Autónomo de Canarias, ¿no? Pero ya está prescrito porque hace más de 20. Y no por echar un jarrito de agua fría aquí, ¿no? Pero o trabajamos en cambiar la opinión de la sociedad o no esperemos demasiado, no esperemos nada del mundo político. Porque el mundo político tiene otra prioridad. Pero hay que entenderlo, no son intrínsecamente malos, por supuesto que no. Pero que se examinan el domingo y dentro de 4 años se examinan otra vez. Entonces, trabajemos en la sociedad, en lo que la sociedad cree, en los valores de la sociedad. Y luego, por supuesto, o sea, habrá que insistir, claro que hay que insistir, hay que perseverar en ello. Pero no, honradamente, ¿eh? Como mucho que no pongan piedras demasiado grandes, ¿no? Y lamento acabar así, porque yo creo que las cosas son mucho más... Y es muy importante, porque es que el espacio turístico, por ejemplo, es todo. O sea, ¿de qué sirve tener un hotel magnífico si luego por fuera hay un desgobierno o hay una falta de seguridad o hay una... Tenemos que trabajar en el nivel de influir sobre los políticos, porque tenemos que trabajar mucho en medios de comunicación, en la sociedad, en los colegios, en influir para que en los colegios haya asignaturas que traten sobre esta materia y que sean al final favorables dentro de 4 o 8 años a estas cosas sensatas que se están diciendo aquí, que son absolutamente sensatas, ¿no?